El fantasma errante. Eso, muy bien, mi querida Mapat. Oye, nos vas a platicar una experiencia, ¿verdad? Así es, Nacho, A una ver. experiencia que está entrelazada con la primeritita que relaté, que no sé si aún la recuerden. Bueno, seguramente sí, pero a ver, nos vas diciendo y ya te vamos preguntando, ¿va? Va, Órale. bueno, ok. Pues lo que les voy a contar es para más o menos retomar un poquito con el relato de la señora que relató hoy en el curso de la mañana. Ajá. Y con el del señor que relató el lunes en la noche, igual siendo el último relato. Ajá. Bueno, mi historia va así porque el señor había dicho que, no, creo que fue un muchacho que dijo, que habló y que dijo que tenía una amiga que la llegaban a visitar de noche y que estaba toda rasguñada y cosas así, ¿no? Sí. Sí lo recuerdo bien. Bueno, pasa esto, Nacho. Yo les comenté en mi primer relato que mi abuelo, el papá de mi mamá, tenía pacto con el diablo y que salía de noche a los platanales a platicar con él. Y tenía su libro. Sí. Bueno, pues se cuenta que antes de que muriera y de la tragedia que pasó y de la que la relaté con ustedes, Sí. mis tías, las hermanas de mi mamá, yo les dije a ustedes que las tenía todas pactadas ya para entregarlas. Resulta que ellas se iban a la casa de su abuela, o sea, de la mamá de mi abuelito, Sí. a dormir porque les daba miedo quedarse en esa casa. O sea, nosotros vivíamos en un astillero que le llamaban así, donde llegaban los barcos y desembarcaban y ahí traían mercancía, por lo que cuentan, ¿no? Entonces, ellas ellas iban de un lugar a otro a casa de la abuela para dormir porque pues de noche sucedían cosas, sucedía todo eso, pero era a raíz de que como él tenía sus pactos y ciertos días, imagino yo, que eran los que lo visitaba el diablo y platicaba con él, pues pasaban cosas. Okay. Entonces, supuestamente mis tías llegaban a esa casa, se quedaban a dormir ahí, y ellas se levantaban y despertaban en la mañana todas llenas de arruños, todas llenas como de marcas, o sea, como de marcas así como si fueran como si les tatuaran algún jeroglífico o algo así. Sí. Bueno, así se levantaban ya las más pequeñas. Todo eso no nos contaba mi mamá. Y pues los recuerdos que yo tengo de lo que yo viví, todo eso, pues no se me olvidan, también se los platiqué. Pero ¿a dónde voy? Voy al momento en que cuando ya tuve una edad de 7, 8 años, la casa de la abuela de mi mamá, que era mi bisabuela, pero que la verdad yo nunca le tuve ningún aprecio a la señora. Sí. Tenían una casa, porque el terreno era grandísimo, era no sé cuántas hectáreas, pero era extenso. Sí. La casa que tenían ellos era una casa toda hecha de madera, totalmente de madera. Tanto los techos como las paredes, como los escalones, las habitaciones y todo. Pero esa abuela de mi madre siempre tenía el cuarto de ella cerrado, totalmente cerrado, y ahí nadie podía entrar. Pero yo siempre he sido así curiosa, de que me gusta saber, pues, o indagar de alguna forma, pero pues ya ven que dicen que la curiosidad mató al gato. Sí. Pero hasta ahorita sigo viva, gracias a Dios. Mira, sí, pues sí. Sí, entonces siempre llegábamos porque ahí se reunían, ¿no? Y entonces como era un terreno muy grande, pues había diversidad de diferentes árboles que daban diferentes frutos propios de la región, había de todo, ¿no? Entonces cuando llegaban las cosechas y todo eso, siempre cortaban todo eso, y esta señora, la abuela Carmen, porque vuelvo a repetir, nunca le tuve ningún aprecio por todo lo que le hacía a mi mamá. Esta señora siempre hacía distinción tanto en hijos como en nietos, y pues nosotros los bisnietos pues más. Y la mejor fruta siempre se la daba a los preferidos y a los demás pues lo que quedaba, ¿no? Y muchas veces llegábamos a su casa y la verdad a mí nunca me gustaba estar ahí porque siempre me sentía incómodo de niña. Yo prefería estar en el patio con todos mis primos jugando bajo las matas de mango y todas esas cosas. Pero un día que no estaba la abuela porque dice que ella era muy religiosa y llegaba a misa y de todas esas cosas, de que se ponen su chal y todo eso, un día se fue y yo le dije a mi hermana,
échame agua, voy a entrar al cuarto. Pero estaba prohibido entrar al cuarto. Ajá. Y yo dije, no, pues yo voy a entrar, pero yo no iba con el afán de buscar nada, sino yo iba con el afán de traerme los mejores mangos, porque siempre nos daban los flores y los otros nietos y nietos se comían lo mejor. Sí. Entonces yo dije, me voy a meter, pero no me metí por la puerta de su cuarto, sino que me rodeé la casa y yo me fui y abrí las ventanas, de esas ventanas que se abren hacia afuera, pero son plegables. No sé si alguna vez han visto esas ventanas. Sí. Sí. Sí, bueno, pues esa ventana. Agarré y como pude alcanzar el balconcito, porque les vuelvo a repetir, a toda de madera, pero estaba muy bien hecha. Y yo me metí por ahí. Sí. Ay, Dios, el cuarto no fue. ¿Qué pasó? Era un cuarto que desde que entré, empecé a sentir un miedo a la edad como de 7, 8 años de yo. Empecé a titiritear porque había un frío que yo no me entendía, como siendo Tabasco y habiendo todo el calor la mayoría de todos los meses, cómo podía haber frío en ese cuarto. Créeme, era frío. Y créeme, yo soy de calor, a mí me encanta y amo mucho el frío, pero había frío esa vez. Como si se hubiera prendido el clima, ¿no? Como si ahí se hubiese cambiado el clima. Y eso sí, la casa siempre estaba oscura y el cuarto estaba totalmente a oscuras. Uh-huh. Y agarré y empecé a meterme yo con el miedo de que encontrar algo feo, pues porque ya me había dado miedo. Entonces, pero yo dije, bueno, ya estoy aquí, no voy a decir una mala palabra, se me van a regañar, pero como buen mexicano, esa que utilizamos, sí, y ahí se va. Y yo me metí y agarré, y el cuarto olía horrible, de entrada, no nada más a viejo, sino a de todo, no nada más a nectarina, no, a todo, olía a todo. Como a demonio, podría yo decir, quizás en ese entonces, no lo comprendía hasta ahora. Sí. Olía como entre amoníaco y azufre, ¿no? Una revoltura fea, ¿eh? Sí. Y vi que tenía ella sus baúles ahí, tenía baúles de madera, en ese tiempo usaban eso, porque supuestamente, bueno, yo no sé si supuestamente, pero lo que cuenta la familia, ¿verdad? Pues la abuela Carmen venía de descendencia española, y tenía muchas cosas así como antiguas, y empecé a revisar, empiezo a abrir los baúles y empiezo a sacar cosas. Primero tenía un libro así de pasta dura, sí, que decía sortilegios, números y numerología, decía cosas así. Ajá. Pues yo no entendía, ¿no? O sea, la verdad yo no entendía qué cosa era esa a esa edad, simplemente lo abrí y empecé a ver cosas. Uh-huh. Y ahí saqué unas monedas grandes que tenía, también ignoro cuál era el valor ni nada de eso, pero yo dije, bueno, no hay nada, yo lo que buscaba era los mangos, no buscaba yo otra cosa. Fíjate. Y sí, buscaba yo los mangos y fue a mí mi hermana por el lado de afuera, me decía, Pati, apúrate. Ay, ya no existe Pati, ¿no? Pati, apúrate, porque van a venir. Le digo, no vienen todavía. Cuando vengan, tú me dices, yo me salgo y vamos a decirle, digo, que pues venimos a otra cosa. Y yo seguí buscando. En eso me topo con un baúl más pequeño debajo de su cama. Uh-huh. Y lo saco. Oh, sorpresa, ¿qué había? ¿Qué había? Te lo vas a imaginar, Tina. ¿Qué? Te vas a imaginar. ¿Me escuchan? Sí, claro, estamos aquí a la expectativa. ¿Qué había? Y yo que abro el baúl y el baúlito de madera y saco y tenía una cantidad de pomos. Y uno de ellos tenía un feto. Y yo no sabía quién existía en ese momento. Pues yo me espanté, o sea, de entrada me espanté porque yo, y estoy temblando. Yo me espanté porque tenía ese feto ahí. Y adentro del peso tenía fotos de los que a nosotros nos odiaba porque no nos querían, y principalmente la de mi mamá. Yo cuando vi eso, yo me aterré. A ver, Mapates, a ver, espérame tantito, no avances, por favor. Ajá. En ese frasco que tenía, al parecer, un feto en algún líquido. Sí, en un agua como entre amarilla, así puedo recordar, como un color ámbar. Ok, ahí adentro estaban las fotografías de tu mamá, tuya y de quién más. Había fotos de mi mamá, de mi papá, de mis tías más chicas
únicas las hermanas de mi mamá, que eran las que tenía pactadas. Sí. Incluso 2 de ellas murieron, murieron trágicamente, inexplicablemente. Yo, pues a veces me pongo a recopilar todo eso y me pongo a pensar que a lo mejor tuvieron que ver, porque fíjense que una de ellas, haciendo un poquito hacia atrás, Sí. una de mis tías que murió, pues de 17 años trabajaba ella inexplicablemente, venía de su trabajo, pues para la hora de las 11 de la noche que venía, no había carro en esa hora, porque pues en esa entonces todavía era más calmadita Villahermosa, y de un Sí. lugar a otro ella cruzó, y al cruzar ella, porque así lo dicen los peritos, y guardamos todavía el periódico, al cruzar ella sale un carro fantasma y la atropella. Ándale. Muere así. Yo, o sea, les digo porque si algo tengo excelente es la memoria. Me acuerdo que esa vez le avisaron a mi mamá salió corriendo, yo fui con ella, ahí tuve mi primera experiencia de entrar a no sé cómo se llama ese lugar, Nacho, a donde llevan los muertos, pero no todavía para lavarnos y todo eso. Ajá, a la morgue. Ajá. Yo llegó mi mamá conmigo porque pues no me podía dejar, y como soy la mayor, pues yo siempre he ido con ella a todos lados. Y yo me voy con ella y me dijeron que no podía pasar, pero en una de esas dejaron la puerta abierta, y siempre he sido así demasiado atrevida. Me dijeron que no y yo me meto y veo las camas donde tenían a los cuerpos. Y mi tía, una de mis tías entró también, pero al ver eso se desmayó. Yo no me desmayé, yo nada más quedé impactada, yo nada más veía y observaba. Los cuerpos estaban así como a las vacas, las reses que las traban de los ganchos. Sí. Así estaban. Yo vi todo eso, pero no me dio miedo. Bueno, ya voy retomando otra vez. Sí, Veo sí. las fotos de todas ellas y yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? O sea, no dije Dios mío, no, porque no podía decir, pero sí me quedé así como sacada de onda, no sé. Me dio mucho miedo en ese entonces ver todo eso, ver que tenía muñecos amarrados con cintas negras, ver que tenía veladoras. Y lo peor es... ¿De qué tipo de eso, muñecos, Nacho, Mapat? ¿De qué tipo de muñecos? muñecos así de vela, los que tienen forma. Ajá. ¿Como vudú? Ajá, así, desde los muñecos, un muñeco pero de vela, de cera de vela. Ok. Bueno, estaban todos amarrados, tenía huesos pero de animales, tenía porquería en ella, o sea, tierra. ¿Mande? No, adelante, te estamos oyendo. Ajá, tenía tierra, tenía todo eso revuelto, y lo peor de todo eso, que entre todo eso tenía imágenes de santos. Ajá. Okay. Y todo eso. Entonces yo lo que hice fue empezar a sacar todo eso y a sacar todo eso. La verdad, el del feto no me atrevía a tocarlo. No me atrevía a tocarlo, sino con las manos, sino lo que hice fue que traje un trapo, lo envolví y me lo llevé. Me lo llevé con miedo y ahora sí que con desesperación por enseñárselo a mi mamá. Sí. Y ya ni de los mangos me acordé, ¿eh? Entonces agarré y tenía otra caja, pero esa estaba ¿mandé? No, adelante, te estamos oyendo. Tenía otra caja con llave, esa yo no la pude destapar, no la pude abrir porque pues tenía llave, o sea, eran de esos baúles que están llave y no se puede. Y agarré, lo único que pude hacer fue que le saqué todas esas cosas y le dije a mi hermana, porque tenían así como acá las rancherías hacen así como una fosa donde se quema lo que es basura, lo que se recoge todo de las hojas de los árboles. Sí. Yo agarré y lo único que le dije a mi hermana, consíguete una piedra, y lo que hice fue romper todo eso y lo eché ahí. Sí. Lo eché ahí, volví a dejar todo como estaba y nos fuimos. Yo se lo llevé a mi mamá y ya mi mamá me agarró, y lo único que hizo, no nos dijo a mí y a mi hermana nada más nos dijo que si habíamos dejado todo igual. Y yo le dije que sí, que yo había dejado todo igual. Después se encerró con mi papá y ahí estuvieron hablando mucho tiempo. Fíjate, Nacho, sí, que ahora yo pienso que este feto ha de haber sido uno de los hermanitos de ella,
porque mi abuelo, el que tenía pacto con el diablo, Ujú. mandó a hacerle un degrado a la mamá de mi mamá. Yo no la No me conocí, digas. la verdad, sí, yo no la conocí. ¿Por qué les digo que pudo haber sido eso? Porque la abuela Carmen en cierta forma odiaba mucho a mi abuelita Lupe, porque era una mujer de rasgos humildes, que venía de Chiapa, Tabasco, y pues no la querían, porque como vuelvo a repetirles, como ellos eran disque de descendencia española, pues se Ujú. creían un poquito, ¿no? Y como tenían dinero, pues se creían más. Mm. Ajá, y mi abuelo era un señor de una altura más o menos de unos 60, 70, moreno, bien parecido, de bigotes recortado, como un Catrín, porque vestía exquisito, eso sí, precioso él. Y ella creía que mi abuelita pues era poca cosa para él. Entonces siempre la odiaron. Entonces él mandó a practicarle un degrado y las cosas salieron mal. Eso yo lo sé porque mi mamá no lo cuenta. Mi abuelita agarró y murió en ese degrado que le hicieron, murió llena de sangre, como dice mi mamá, como un animal, toda desangrada, porque no hubo la asistencia propia para hacerlo y no aguantó. Y así murió ella. Entonces yo digo que eso ha de haber sido el producto que ella tenía en ese frasco. Ah, mira, puede ser. Imagino yo. Y ya después, con el tiempo y con los años, la muerte de esta señora fue horrible. ¿Recuerdan que la señora dijo que la de hoy en la mañana que le habían salido gusanos? Sí. Ah, bueno, pues por ahí va el asunto. Cuando ya esta señora, porque vivió mucho tiempo, yo ya era una niña como de 12 años, y la abuela Carmen todavía seguía viva y pues ella se veía así como entera, o sea, de hecho ni envejecía, yo no sé a qué cosa le rezaba, pero no envejecía tan fácil. Se conservaba. ¿Mande? Se conservaba, ¿no? Se conservaba, fíjate, pero cuando ya empezó a caerle la enfermedad, envejeció, pero así, o sea, como de la noche a la mañana empezó una decadencia horrible, y variaba, hablaba cosas, se levantaba en las madrugadas, se hacía así sin tener dominio propio de su cuerpo, y cuando ya murió en los últimos días, con todos sus gusanos, con todas su excremento, con todo eso, hizo un batidero de santos y todos, y así murió, y saben, jamás se arrepintió ni pidió perdón, aún diciéndole que se le iba a llevar al sacerdote para que la preparara y todo eso, en nuestras creencias católicas, ella lo rechazó, no quiso, créanme. Y ya después, con el tiempo y todo eso, aún así, de repente en la casa donde ellos vivían, se lograba ver, y los vecinos siempre decían, no, pues es que se ve la silueta y se ve que camina. El terreno no nos lo quedamos, porque por el egoísmo de ellos, el gobierno se lo quedó porque no lo repartieron. Era un terreno que pudimos haber hecho una colonia entre todos y vivir toda la familia Castro López ahí, pero pues por la envidia y el egoísmo no se llevó a cabo, Nacho. Claro que tu abuelita o tu abuela, ¿cómo le dices? bisabuela porque era la abuela de mi madre. Ok, tu bisabuela murió agusanada, murió con muchos problemas muy fuertes, perdió la razón por todo eso que dices que hizo, o tenía una especie de ritual que estaba cumpliendo. Esa parte iba yo a decirla. Ok, mi adelante. mamá me cuenta que ella era espiritista, hacía reuniones. Sí, hacía reuniones, y murió así porque empezó a disvariar, a decir incoherencias, es que mira, no es que como lo cuentan y como lo decían, yo la verdad cuando llegaban a visitarla o llegaban a verla, yo prefería no entrar. Yo siempre me quedaba en la sala y no entraba para verla porque nunca la quise por todas las cosas que le hizo a mi mamá. Jamás la quise. Claro. Y entonces yo prefería quedarme. Yo tenía 7 años, 8 años, pero la verdad siempre he tenido así como mi mente abierta y madurez y todo eso, y me doy cuenta de muchísimas cosas, ¿no?
Y pues Sí. ya ven que dicen que al buen entendedor, Pocas palabras. pocas palabras, sí, y todo eso. Entonces ella hacía todo eso de batir los santos, pues la verdad yo ignoro, me imagino que como todo lo revolvió, porque metía lo cristiano con lo pagano, lo impuro, con todo eso, Ujú. pues fue una mezcla. Yo creo que fue su desesperación, o no entiendo qué fue lo que le pasó, solamente sé que de noche gritaba, que decía que se la llevaban, que la venían a visitar de noche. Fue todo eso, fueron todos sus demonios, fueron todos los espíritus, fue todo lo Ajá. que ella invocó y de lo que todo trabajó. Y pues al también tener un abuelo que hacía pacto con el diablo, pues ya te podrás imaginar que puede pasar ahí. Ujú. O sea, toda esa mezcla. Entonces, cuando ya se muere esa señora y todo esto, que ya la van a encerrar y todo esto, Ujú. a partir de ese entonces yo agarro y mi mente se abre en el sentido de que desde ese entonces para acá yo puedo ver cosas, percibir cosas, discernir. Más que nada yo lo enfoco más en discernir, porque Ujú. tú y Tina siempre lo he dicho, me han de entender. Cuando uno va a la iglesia, yo se los he comentado en muchos de los relatos, 14, 16 años sirviendo en la iglesia, Ujú. y tú te entregas, y tú le pides a Dios, y tú oras con el corazón quebrantado, con todo eso, pues el Espíritu se hace presente y llega, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, Claro. yo siempre lo he hecho, porque ciertamente, pues sí, al mi abuelo hacer todo esto y al pactar lo que más quería, y ser yo y mi primo Isaías, de los nietos consentidos, los favoritos, ser los primeros, y que de alguna forma también nos ofreció, pues a lo mejor pidió algo para nosotros, pero yo he tratado de enfocarlo más en lo bueno. O sea, ¿sí me entiendes? Sí. Sí, claro. Que lo que me hayan dado o lo que me hayan puesto sea más para lo bueno, porque si yo lo enfoco en lo malo, pues puedo llegar a ser quizá peor o terrible, porque ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no quiero, eso es lo Sí. que yo no deseo. O sea, ¿por qué te lo digo? Y voy a ser sincera, y lo voy a decir sinceramente al aire. Ujú. Cuando yo he tenido enojos de algo aquí en la casa o con alguna cosa, me ha dado mucho miedo, porque si yo pienso y lo odio así, con toda mi gana, Sí. lo que pienso pasa. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí. Sí, o sea, lo que pienso pasa. O sea, si yo digo en así que me ponga a pensar, ¿cómo no esto? Digo, ¿verdad que pasa eso? Pasa. Ujú. Entonces, yo no quiero enfocarlo y siempre le he pedido a Dios y oro por eso, para que Él tenga el dominio sobre mí, Ok. para que la dualidad que somos se Ujú. alimente más la parte buena que la mala, Sí. porque pues no me gustaría terminar como ellos, ¿verdad? Claro. Ni nada de eso. Y sí, al ser perceptible, a discernir todas esas cosas, pues trato de pedirlas y de llevarlas a cabo. Pero lo que sí te puedo decir es que aún se sigue viendo la sombra de ella rondar por la casa hasta ahorita, aunque el terreno se lo quedó el gobierno. Y lo que más nos preocupa a veces, y lo hemos dicho, pero no sabemos Ujú. cómo ayudar, es que en esa parte de la casa donde ella vivía y donde hacía todos los ritos, ahí se hizo una guardería del gobierno. No me digas. Hay muchos niños. Y déjame decirte que ya a mi hermana le pasó de que en sueños vino y la visitó y le dijo, pero obvio, con otra faceta, le dijo que llevara a su niño más chico ahí, que ahí lo iban a tener protegido, que ahí lo iban a tener asegurado y todo eso. Ujú. Y mi hermana dice que una vez se levantó así como tipo zombie y agarró los papeles y ya iba. Pero como también ella ha sido servidora de Dios, Ujú. en eso quizá no sea el Espíritu Santo o algo, la alumbró y antes de entrar se detuvo Sí. porque recordó todo eso. Entonces, a veces sí nos da miedo pasar por ahí porque el terreno pues existe, ahí está, no nada más está la guardería, hay un DIF, hay una panadería, bueno, es como te vuelvo a repetir, es extenso el terreno, hasta un mercado Ujú. hay, vaya, porque Ándale. todo eso era de nosotros. Oye, Muy Mapat. grande. Oye, ¿Mande? Mapat, ¿te parece ¿Sí? bien si buscamos una conclusión para esta primera parte y si todavía te falta mucho por relatarnos, lo vayamos haciendo en partes? Perfecto, ¿Te parece bien? ustedes mandan, yo ¿Sí? obedezco. No, pues, aquí lo que tú quieres, yo por eso te pregunto, ¿te parece bien? Sí, ¿Sí? sí, claro que sí. Ok, Bueno. entonces, ¿cómo concluimos esta primera parte en donde, bueno, pues ya nos platicaste toda la historia?
la casa aparentemente, bueno, se la quedó el gobierno, no sé por qué razón se la quedó el gobierno, pero bueno, se la quedaron, pusieron una guardería y luego, ¿cómo concluimos con esta parte? Pues concluiríamos que pues que ella, verdad, de cierta forma o de cierto modo aún está aquí queriendo hacer daño, queriendo hacer lo que quizás no terminó. Sí. Y pues me refiero porque más adelante, volvemos a repetir, más adelante les voy a relatar más cosas porque pues ya ves que yo se los he comentado a ustedes en confianza, sí, tanto al chat como a todo lo que ha venido suscitando a raíz de eso. Aún así, al menos a mí me molestan de noche, han pasado cosas, pero bajo la protección de Dios pues estamos bien. Ok. Pues bueno, pues impresionante sí, todo razón. lo que nos platicaste, Mapat. Sin embargo, aquí también recalcamos esta postura tuya que dices, no, tengo que yo aferrarme espiritualmente a que estas huestes que siempre están peleando del bien y del mal, pues ganen las del bien, y entonces tú estás preocupada por estar incrementando esta espiritualidad, y esto nos parece sensacional porque tienes un pasado familiar muy, muy fuerte, muy pesado, pero vamos a continuar contigo, Mapat. Sabes que estás cerca de nosotros, del programa, y entonces poco a poco vamos a ir conociendo más, porque ya también tenemos una lista inmensa de peludomaníacos. Y hay alguien en la línea, sí. Y agradecemos muchísimo que hayas tenido la confianza de compartir esto a nivel mundial con los peludomaníacos. Muchas gracias. ¿De qué, Mapat? Muchísimas gracias a ti. Hasta luego, que estés muy bien. Aquí ya tenemos con nosotros a Tito Veros, que ayer no tuvimos ya la oportunidad por el tiempo de platicar contigo, pero ya estamos aquí. Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la deferencia para Ginny y para el buen Nacho. Aquí estamos a sus órdenes. Qué bueno, amigo, ya tenía yo ganas de platicar contigo. Siempre nos escribes, siempre participas aquí en el chat, ayudas a nuestros amigos, les das consejos, y ahora es tu turno de relatarnos algo. Correcto, con todo gusto, Nacho, con todo gusto. Mira, antes que nada una pequeña introducción. Sí. Obviamente, el nombre que tengo ahí es un seudónimo. Muy bien. Desde muy chiquito siempre me ha apasionado estas cosas del misterio. Sí. Y mi prócer, mi buen prócer, Juan Ramón. Sí. Juan Ramón, que fue quien me inyectó un poquito de vitaminas para continuar con esto. Eso es. Y tengo sus libros, lástima que se partió a una edad que, híjole, nos tomó por sorpresa a todos. A todos, completamente, bueno, amigo. Continuando con el dato. Mira, les comentaba ayer aquí por el chat del YouTube en relación a lo que decían de los cuerpos que en algunas ocasiones se piden para hacer algunas obras de gran magnitud. Sí, Pero les quiero platicar lo que ocurrió aquí en lo que es la central camionera. En el año de 1992 fue la inauguración de la central camionera. ¿Hablas de Jalapa, de Veracruz? No, de Córdoba, Veracruz. De Córdoba, ok. Sí, es correcto. Muy bien. Te confieso que todo lo que te he platicado, todo lo que he escrito, lo escribo pero con conocimiento de causa. Muy bien. O sea, nada de esto son fantasías, todo lo he leído, todo lo he investigado. Y no es nada de broma. Todo lo que veo que para mí tiene alguna duda, mejor no lo emito, mejor prefiero quedar callado. Muy bien. Entonces, esto que les voy a comentar, me lo comentó un arquitecto colega mío cuando íbamos a la Expo Construcción, el World Trade Center en México, y partimos de acá y me lo empezó a contar. Sucede que en el área de donde está la central camionera se empezó a construir, se empezó obviamente a limpiar el terreno, empezar a sacar trazos, y había una parte, viendo la central camionera de frente, del lado derecho en la parte de atrás, había un pequeño montículo en el cual no se podía mover, o sea, era difícil que las máquinas entraran, se descomponían, pasaban ciertas cosas medio raras. Entonces, el velador que estaba ahí, por las noches decía que escuchaba muchas cosas raras, escuchaba que arrastraban cadenas, escuchaba que pasos que se acercaban a
a su pequeño cuartito y le tocaban. ¿Y luego qué pasó? Bueno, entonces sucede que en la parte de atrás donde estaba ese pequeño montículo, junto había una casa muy humilde. Uh-huh. En esa casa humilde por ahí vivía una viejita. Sí. Entonces, la viejita durante el día fue a visitar al velador y le comentó que había una persona de vestimenta negra que quería platicar con el encargado de la obra, porque si no, de otra manera, no se podía continuar con la obra para mover el montículo que está en la parte de atrás. Entonces, esta persona, el velador, sí, le dijo al encargado, creo que era un ingeniero, no recuerdo bien si era arquitecto o era ingeniero, y le pasó el recado. Y sucede que esta persona, en las noches, el velador siguió escuchando ese mismo tipo de ruidos. Uh-huh. Escuchaba que decía él que los ruidos como de un tren se acercaban y no podía dormir, no descansaba, hasta que en unas ocasiones le tocaba muy fuerte la puerta para que abriera. El chavo, a fin de cuentas, la persona que estaba ahí de velador, desistió y dejó el trabajo, pero le pasó el recado al encargado y le dijo: oiga, la viejita que vive en la parte de atrás vino y me dijo que hay una persona que quiere platicar con usted para que pueda usted continuar con la obra en la parte de atrás. Y temeroso el ingeniero dijo: ah, caray, sí. Pues, ¿quién será, no? Dice, pues dice que es una persona que siempre se viste de negro y parece que trae un sombrero como de charro. Ah, caray. Entonces, sí, a fin de cuentas el chavo desistió, se fue el velador, pero el encargado siguió. Entonces la viejita tuvo la oportunidad de platicar con el encargado y le dijo: oiga, ingeniero, fíjese que ya van varias veces que le venimos a dejar un recado para que usted tenga una entrevista con esta persona que a mí me hizo ser el heraldo para darle la noticia. Sí. Entonces dijo: ah, caray, pues dígale que yo luego vengo. Dice: no, que lo ve el próximo viernes a las 6 de la tarde en ese lugar. Esta persona se fue, temerosa, obviamente. Al parecer eran el día lunes, martes, miércoles, jueves, y este cuate temeroso, pensando que tal vez podía esa persona acercarse ese día. Entonces, sucede que ese exactamente día, el viernes, tenía revisión con las personas que estaban invirtiendo. Ajá. Llegan al terreno y empieza a revisar todo. Dieron su recorrido y la otra persona nada más viendo el reloj, porque empezaron ya tarde, como a las 2 de la tarde empezaron a revisar, empezaron a ver muchos detalles, y el ingeniero nada más viendo el reloj. Viendo el reloj, dieron las 2, dieron las 3, dieron las 4, y entonces empezó a ponerse el cielo gris. Empezó a correr un vientecito muy extraño, frío, y de repente, las 4, las 5, y siguen estos cuates platicando con los planos extendidos en la parte de atrás de un vehículo. El ingeniero, temeroso de la cita que ya conocía él, que le había dado la viejita, sí, sabía lo que pasaba, y las demás personas obviamente no tenían conocimiento del caso y seguían platicando muy tranquilamente. Entonces empieza a ponerse el cielo gris, empieza a correr un viento muy fuerte. Ajá. Y empiezan a caer gotas de agua fuertes, de esas que suenan, empiezan a caer en el vehículo y la gente no se iba. Entonces llegan las 5:30 de la tarde y este cuate temeroso, hasta que por fin dan por concluida la plática. Se van todos, los planos empiezan a volar, este cuate empieza a correr tras los planos, empiezan a mojarse los planos y nada más viendo el reloj. 5:45. Sale corriendo hacia su auto, recoge los planos, sale corriendo a su auto, entra al auto, mete todos los planos, trata de encender el auto y el auto no prende. 5:10, 5:05, y este cuate viendo por el retrovisor el montículo donde le había dicho la viejita que iba a encontrar a esta persona.
Empiezan a dar las 6 de la tarde y ve una silueta en la parte de atrás, en el montículo, una figura negra con un sombrero de charro. Ándale. Empieza a darle al vehículo hasta que por fin el vehículo enciende, sale a disparar a esta persona y nunca más regresó. El montículo sigue todavía ahí y no se pudo quitar. Mira, nada Esta más. es la pequeña y breve historia de lo que ocurrió en la central camionera de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Oye, impresionante. Dices que ese montículo aún sigue ahí. Efectivamente, ahí existe todavía. No lo pudieron mover. ¿Habrá algo abajo de ese montículo? ¿Estará ocultando algo? Se me hace muy extraño. Ya sabemos que el charro negro pues es una leyenda, ¿no? Sí. Una leyenda en todo México. Tal vez fue algún encargo del innombrable, Sí. para poder pedir algún alma y que se pueda continuar con la obra. Pero ya el encargado desistió, Sí. se fue, nunca más regresó, y la persona que estaba de velador se dieron cuenta que con el tiempo la persona empezó a actuar muy diferente con su familia. Llegó un momento en que empezó a caminar por las calles hasta que luego lo encontraban en las carreteras caminando, gente que lo conocía por la zona, lo veía que estaba en las carreteras caminando hasta que lo encontraron en un puente, que ahí estaba día y noche en un puente, día y noche en un puente, hasta que desapareció. Al parecer se lanzó por el puente y nunca más supieron de él. Mira. Vaya, amigo, qué interesante historia nos acabas de relatar. Yo estoy seguro que ese posible charro negro, Sí. bueno, tal vez era un guardián, ¿no? El guardián que se encargaba de proteger ahí ese sitio estratégicamente, ¿no? Lo Pero sabemos. además el charro negro está ligado con esta figura de una entidad negativa. Sí, sí, bueno, se le liga con el demonio, ¿cierto o falso, Tito? Es correcto, es correcto. Recordemos que a fin de cuentas el charro negro es una de las huestes del innombrable, Exacto, por un compromiso que hizo y que nunca le pudo pagar. así es. Es una de las huestes de esta persona. Sí. Me gustaría relatarles otro relato muy breve, Échale bien. si me dan la oportunidad. Claro que Por sí, amigo, supuesto. estás aquí. Ah, qué amables, muchas gracias. Mira, el día que falleció mi padre, yo trabajaba para Pemex allá en Villahermosa, Tabasco. Sí. Un sábado yo regresé a la ciudad de Córdoba y compré casualmente unas sandías. Dije, voy a comprar, mucha gente vende ahí en las carreteras. Dije, comprar unas sandías, llegué a la ciudad de Córdoba con un amigo y dije, voy a pasar a dejárselas a mi padre y luego me voy a la casa. Pero dije, no, mejor me las llevo. Me las llevé. Entonces, me hablan, llegué como a las 2 de la tarde, me hablan a las 4 de la tarde diciendo que mi papá se había caído en el baño. Enfrente de la casa de mi madre hay una imprenta y los trabajadores el sábado salen a las 2 de la tarde, entonces vieron mucha gente ahí. Yo llegué, entré, vi a mi papi ahí fallecido, y los chavos de la imprenta se quedaron así como que ¿qué está pasando? Y les pagaron y se fueron. Entonces pues se hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? Las exequias del domingo y el lunes, todo normal, ¿no? Y de repente los chavos del Sí. qué es lo que había pasado ese día, porque había mucha gente y vieron que llegó una ambulancia, etcétera. Y le dijeron, les comentaron, de hecho el señor que vive ahí enfrente pues falleció el sábado. Dice, los chicos se quedaron atónitos, dicen, no, es que no puede ser que el señor haya fallecido, porque ahorita en la mañana el señor abrió el portón, atravesó la calle y pasó frente a nosotros como todos los días. Mira. Mi padre había fallecido el sábado y eso les ocurrió a ellos el lunes, temprano. Mira, tu papi Ese es mi fue... otro relato, Nacho, Gina. No, muy bueno. O sea, ¿lo vieron? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien 2 días después de sí, que había fallecido. tuvo el avistamiento, ¿no? Y es que Efectivamente. Tito murió de una manera tan repentina que quizá él no se dio cuenta, ¿no? Que ya no pertenecía y siguió con esto que se dice de la psicohuella y cómo lo pudieron ver 2 días después. Así es. Efectivamente, lo que me llama más la atención es que no lo vio una persona, lo vieron 2 o 3 Varios. personas. Ajá.
Ya, o sea, no fue una sola persona Sí. que tal vez pueda tener cierta capacidad para poder ver ese tipo de entidades. Sí. Considero que fue una proyección astral de mi padre, la que todos los días recorría eso, y esas personas lo vieron. Ellos Eso sabían, es. oiga, no puede ser porque esta persona falleció el sábado. Mira. El lunes lo vieron que salió, abrió el portón, salió, cerró, atravesó la calle y cruzó delante de ellos, porque mi papá siempre atravesaba y cruzaba enfrente de la imprenta. Sí, Y oye, se perdió, les iba a hacer su negocio. una pregunta. ¿A ti los te órdenes. hubiera gustado ver a tu papá? Perdón, si me hubiera gustado. Sí, que si te hubiera gustado. Claro que me hubiera gustado, definitivamente, ¿no? Definitivamente, pero normalmente a los familiares ya no se les proyecta más que en algunas ocasiones en sueños, ¿no? Ujú, Y sí, como claro. comentaba en uno de los escritos que puse, un primo mío sueña con mi papá Ujú. y mi papá le da mensajes a él y mi primo me los pasa a mí. Ah, Mi ok. primo me dice, oye, fíjate que hablé con tu papá ayer, ¿no? Y me dijo que lo que estás haciendo, que vas bien, que estás haciendo las cosas correctas. Oh, mira. Porque yo he soñado con él, he tenido la oportunidad de soñar, pero no platicamos, él no me habla. Sí. Sucede así con muchas personas, con Sí. el Cierto. difunto, y cuando el difunto tiene pocos días, no puede platicar, no habla, no tiene permitido hablar, algunas excepciones solamente. Exactamente. Oye, Tito, pues muchísimas gracias por habernos platicado estas dos experiencias, las dos realmente espeluznantes Sí, por la claro. manera en la que ocurrieron, y pues te agradecemos que lo hayas compartido aquí al aire. No, hombre, pues no hay nada que agradecer, ya saben que estoy a sus órdenes. Tengo bastantes otras historias, relatos comprobados por mí, que con todo gusto, cuando tenga otra oportunidad, les vuelvo a relatar, les aviso. Pues muchísimas Correcto. gracias, hermano. Que estés muy Que bien. descansen. Hasta luego, amigo. Un gusto. Hasta luego. Buenas noches. Vamos a escuchar. Hola, buenos días. Pues primero que nada una disculpa porque como les comentaba estoy algo enfermo de la garganta. Bueno, el día de ayer yo les compartí un audio de una grabación que realicé en un trabajo donde estuve durante el 2016. Bueno, les comentaba que se trataba de una empresa de seguridad privada. En esta empresa yo estaba trabajando como radiooperadora, es decir, me encargaba de quedarme en la oficina y mediante radio me comunicaba con todos los guardias que teníamos en los diferentes puntos. La situación aquí es que cada tercer día yo me quedaba completamente en la oficina, sola, en un turno de 7 de la noche a 7 de la mañana, es decir, toda la noche. Entonces, pues al principio sí me ponía un poco nerviosa porque estaba completamente sola en un edificio, o bueno, más bien una casa de 2 pisos. Digo casa porque anteriormente era una casa, solamente que la adecuaron como oficinas de esta empresa. La casa no era muy antigua, es decir, la construcción no era nada antigua, sin embargo contaba con un sótano. Yo me encontraba en una oficina de unos 4x4, donde estaba con mi computadora, mi radio y pues las alarmas. Al lado estaba una oficina más grande con todos los escritorios de la gente de administrativo. Entonces era en esta oficina de administrativo que estaba a la entrada al sótano. Al principio pues sí era de que los compañeros me decían que tuviera cuidado en la noche, porque pues ya saben, la típica, sale una niña, te van a asustar, te van a golpear la puerta. Y yo decía, no, pues es puro rollo para asustarme, y pues también porque era la única mujer trabajando en esas instalaciones. Entonces empezó a ocurrir, pues no de forma continua, pero sí en varias ocasiones empecé a escuchar como pláticas o murmullos en el pasillo, que es precisamente el audio que les compartí el día de ayer y que les voy a estar poniendo aquí en comentarios. Escuchaba como discusiones, pero también como que una niña o murmullo, realmente no he logrado descifrar qué era. Sin embargo, yo lo escuchaba. Imposible que fuera algo de afuera, porque la oficina, al ser de seguridad, estaba completamente sellada. Entonces, como en 2 o 3 ocasiones, lo que sí me puso un tanto nerviosa, pero a la vez
pues me sirvió para probar mi valentía fue que cuando estaba en la oficina pequeña que yo tenía, lo que dividía de la oficina administrativa era una puerta de madera que no se utilizaba, solamente había quedado ahí de la construcción anterior. Entonces me golpearon la puerta, no 3 veces, sino un golpe en seco. Al principio pues yo me quise convencer de que era como que por la madera o cosas así, pero realmente la madera pues sí se escucha crujir o de repente truena, pero quedito. No, ese era un golpe en seco. Pues yo estaba completamente sola, no podía dejar ahí el punto solo. Entonces pues lo único que hice fue armarme de valor. Eso fue como unas 2 o 3 ocasiones que se escuchó ese golpe. Obviamente no fui a ver qué era. Pero sí fue algo que pues sí me sacó mucho de onda. Bueno, era eso, los murmullos, el golpe, y también que en el segundo piso donde estaba la oficina el escritorio de la secretaria y el director, en una ocasión de noche, antes de subir a calentar mi cena, tumbaron una carpeta, pero eso sí fue imposible que entrara una ráfaga de viento a tirarla, así que definitivamente ahí había algo. Entonces ya no supe qué más sucedió, ya que solamente estuve trabajando un lapso de 3 meses. Sin embargo, si hubiera alguien de aquí de Ciudad Victoria trabajando en Portec, yo creo que podría ayudarme a apoyar mi anécdota, mi experiencia, ya que pues sí es muy evidente que ahí espantan. Saludos a todos. Bueno, Nacho, ahora vámonos a Oaxaca, Órale, porque ahí ya se va. encuentra Casimiro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarle en su programa, muchas felicidades. A nosotros también, añísimo. Casimiro. Qué bueno que estás aquí. Añísimo que transmite Rubén García. Sí. Luego con ustedes, aquí lo No, Juan escuchamos Ramón con mucho gusto. Juan Ramón Sáenz, Sí. ahí Él tengo el más grato. ocupó la mayor Sí. parte de los años en esta emisión, amigo. Y ya estamos llegando Ah. en este año, en este 2020, a los 25 2020. años. Ah, sí, es un añísimo, lo Ujú. escuchaba cuando estaba en la Ciudad de México en aquel entonces. Me da mucho gusto. Bueno, le quiero contar algo muy muy corto que me da gusto igual contarlo por este medio. Fíjense que allá en la Ciudad de México estuvimos, mi papá estuvo cuidando una casa que pues era un velador, le llaman ahí, que dueños o que constructoras terminaban en las casas o en las viviendas, y una vez que terminaban, pues se esperaba o contrataba a una persona para que cuidaran las casas. Entonces yo era niño en aquel entonces, tenía ¿qué será? Unos 10 años o 10, 11 años. Entonces en las noches me tocaba salir, ¿no? Caminaba, me daba, era un lugar muy solitario, pero luego me caminaba por ahí, por los cuartos, así, tenía la curiosidad para ver, luego uno acostumbra a salir en la noche y ve la luna y ve como es una casa grandísima. Entonces me tocó una ocasión salir y resulta que sí había algo que notaba que para mí era como un niño, pues no sabe todavía, pero el ambiente te dice, ¿no? que hay algo extraño, y que en mi caminar en los pasillos, le digo que era grande la casa, subía en un primer piso, y hasta la azotea subía inclusive, y me tocó que en esa ocasión que les digo, pues escuchar unos ruidos, primero de unos perros, ¿no? Y más adelante dije, ¿serán perros o qué será? Pero igual en otra ocasión volví a salir afuera, me sentía la curiosidad, ¿qué será en lo que se escucha? Volví a subirme en la planta alta, en el primer piso,
sí, había ruidos, había una presencia en ese entonces. Yo nunca lo vi, eso sí quiero decirlo con mucho realeza, pero sí sentía que algo había ahí. Y en una ocasión, les sigo contando, no le hago la historia larga, yo estaba con mi señor padre ahí, y escuchaba esto era en aquel entonces la mano peluda, y Sí. lo que le pasó a él es que se durmió, hace cuenta, escuchaba el programa, pero se durmió en ese mismo momento y vio cómo es que alguien se lo estaba llevando. Entonces me lo contó mucho después. Me dice, oye, cabrones, dejé prendida en la radio en la noche de ayer y no te imaginas lo que me pasó. Dice, y le digo, ¿qué te pasó? No, pues fíjate que estaba solo y de repente prendí el radio así, y sentí como es que me llevaban unos espíritus. Y le digo, pero pues puede ser que es por la soledad en la que estás, puede estar solito. Él estaba solito en aquella casa, en aquella, pues, ¿cómo le puedo decir? Pues casa que está por venderse, ¿no? Entonces, mucho tiempo estuvo así, preocupado, ya no tuvo ganas, pero poco a poco se fue restableciendo a través de los años. Pero pues esa es la historia que le quise pues contar. Pues es una anécdota que tengo desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto contarlo. Hay muchas historias, pero pues ahora sí que más adelante pues no podré contar por este medio, si me lo permiten. Y le agradezco bastante ahora sí que sus atenciones, y le mando saludo a todos los pueblos aquí de Oaxaca, que con mucho gusto, si hay muchos lugares históricos aquí en nuestro estado que sin lugar a duda tienen mucho que decir sobre historias, sobre algunos lugares mágicos que se puede decir que existen, mucho que decir. Le agradezco bastante. No, al contrario, Casimiro, nos va a encantar que poco a poco nos vayas narrando experiencias y que, bueno, pues Oaxaca se haga presente aquí en esta emisión a través de tu persona, amigo. Hombre, muchísimas gracias y estamos en contacto. A ver si mañana o pasado, pues estamos en sincronía. Bien. Por este medio, y muchísimas felicidades. Le reitero la felicitación. Gracias, por su programa, y que siga más por medio de Facebook también. Ahí estoy conectado. Muchas gracias, les agradezco bastante. Al contrario, que estés muy bien, que tengas muy buena noche. Igualmente. El fantasma errante.